Bueno, hoy tenemos un invitado muy particular, Alberto Chap Tarap, pero más conocido como Alberto Chap. 90 y contando es lo que ha creado a partir de una situación con su nieta, y podríamos decir que es el influencer de mayor edad de la Argentina, de América Latina, y habría que investigar y averiguar si en el mundo hay otro de esas características y que sea tan convocante. Alberto, gracias por visitarnos, nos encanta que estés aquí. Gracias por invitarme. Bienvenido. Bien cerquita del micrófono, Alberto. Bien cerquita. Ahí va. ¿Cómo? Cerquita. ¿Está bien? Ahí va, ¿Está perfecto. bien? Aparte tiene Si no, una producción se enoja. Bueno, muy bien. No necesito que me hablen muy alto, pero sí pausado por Dale. el audífono. Dale, Sí. buenísimo. ¿Podemos mostrar un video de cómo arrancó todo y demás? Estamos muy contentos de tenerlo, Alberto, acá. A ver, compartimos. Hola, mi nombre es Alberto, soy un médico de 97 años y estoy intentando formar un grupo de personas, de 7, 8 personas de más de 90 años para intercambiar la experiencia de por qué y cómo hemos llegado a una edad tan avanzada. Seguramente hablaremos de la relación con la familia, con la sociedad, el descanso, la comida, etcétera, y cualquier otra cosa que nos resulte interesante y útiles. Yo dejo abajo mi número de correo y, por favor, los que tengan interés, escríbanme y ampliaré esta información. Chao, hasta luego. Nada, una maravilla. Se parece a mí, es casi mi doble. Es parecido, es parecido. ¿Es inteligencia artificial? No. Contanos cómo surgió, si vos le planteaste a tu nieta que tenías esta inquietud, ella te impulsó. Pero surgió por casualidad, porque estábamos hablando en una reunión familiar, cada uno decía de qué se ocupaba en ese momento, y me preguntaron, a ver, pero tenés a los 97, ahora tengo casi 99, Ajá. a los 97 años, pero ¿y vos, abuelo, qué haces? Mira, yo ya llevo 70 años de trabajo psicoanalítico, soy médico psicoanalista, y ahora últimamente me empezó a inquietar esa asimetría que hay entre el paciente y el analista, porque el paciente habla, pero el analista no le dice, bueno, yo también tal o cual Claro, cosa, ¿no? claro. Ustedes lo Es un saben poco muy bien. es eso. el secreto de la Sí, sí. terapia. Se rompería la... Claro. Como no quisiera que me expulsen de la internacional de psicoanálisis, entonces la ortodoxia la respeto, pero propuse formar un grupo de 5 o 6 personas de más de 90 años, como apareció recién en el videíto, para compartir experiencias, y no como terapeuta, sino solamente como coordinador. Bueno, pero en una semana, en 3 días recibí casi 2000 correos. Ajá. Wow. Yo me asusté tremendamente porque, bueno, entonces... ¿Qué hice? ¿Qué hice? No era para tanto. ¿Qué hago? ¿Qué hago con todo esto? ¿No? Evidentemente. Y bueno, entré en Google, no había ninguna referencia. Y entonces yo empezaba a usar ya el chat GPT. Ajá. Le pregunté que por favor que me diera algún antecedente y me dice, no hay ningún antecedente. Y entonces pregunté 2 cosas. Bueno, ¿por qué debería ser este grupo? Bueno, porque es un grupo de iniciación, nunca se hizo en ninguna parte del mundo. Y bueno, tenés que reinventar todo porque no hay en qué basarse. Entonces yo le dije, ¿y por qué no debo hacerlo? Y bueno, no debes hacerlo si no querés porque tenés 97 años y te vas a llevar el resto de tu vida. Entonces, bueno, y me hizo una comparación, que me da un poco de pudor decirlo, pero Acá lo voy a podés, decir. acá podés decirlo. métale. Lo voy a decir igual. Mira, me dice Alexander Fleming, un inglés, empezó a investigar una biología y en vez de descartar algo que estaba haciendo, como hacía normalmente porque se contaminaba, en vez de tirarlo dijo, bueno, mira, a ver, fíjate qué es lo que está sucediendo entre el hongo que lo contaminó y la bacteria. ¿Y qué descubrió? La penicilina. Ustedes conciben hoy, 100 años después, esto pasó en 1928, Sí. yo tenía 1 año, y más aún, el chat me dice,
cuando estabas tomando la mamadera en Cuba, porque yo soy cubano, Claro. sucedió esto. Y entonces, bueno, uno no sabe cuál es el alcance que puede tener lo que vas a hacer ahora, ¿no? Así que... Leí un poco el rebote de tu vida, de tus padres que aterrizaron en Cuba y, bueno, naciste allí y te viniste a los 5 años acá. A los 5 años, en el año 32, en plena crisis mundial. Claro. La famosa crisis mundial del 30, que realmente creo que no hubo otra como esa, fue terrible en todo el mundo. Y vinieron con nada, ¿no? Más o menos. Menos que nada, Menos que nada. menos que nada. Y ahí tuviste que laburar Sí, con, sí. con tu hermano, realmente. porque en Cuba habían fallecido 2 hermanos tuyos. Inclusive la llegada, no sé si por apuro, porque el barco cambió de itinerario, en vez de venir directamente a la Argentina, llegó a Perú. Ajá. Y tuvimos que venir por tierra sin tener la documentación necesaria, pasando por diversos países Claro, la migración. Claro. para llegar acá, que fue realmente... Qué viajecito. No, yo no lo vivo como un drama tremendo. Bueno, es lo que sucedió y a lo mejor justamente después me sirvió en el resto de mi vida para todos los inconvenientes que tuve, que fueron muchos. Tenemos miles de preguntas y Ay, sí. Abrimos. Abramos. Arranco con esta. ¿Es verdad que tus viejos no querían que estudies y que No. te veían como un loco si estudiabas y te mandaron a tu casa unos cuantos rabinos para ver si te convencían? ¿Es verdad esa historia? ¿Cómo sabes todo eso? Sí, bueno. Hizo la tarea de Me estabas investigación. espiando. Él también tiene ChatGPT. Bueno, sí, lo que sucedió es que como en plena crisis, retomo, mi padre no conseguía ni siquiera para trabajar de pintor de paredes, nada, no había, vivíamos en San Telmo, y entonces dijo, bueno, la única forma de comer, para que la familia pueda comer, mi hermano mayor, que tenía 2 años más que yo, él 7 y yo 5, les voy a comprar unas chucherías para que vendan en la feria. Y nosotros, ese peso, un peso que ganábamos, servía para que la familia comiera. Claro. O sea que yo tenía la obligación de trabajar, hiciera calor, frío, lloviera, lo que fuera, porque si no la familia no comía. Es decir, yo, mi hermano y yo. Bueno, esa es la situación. Pero posteriormente, bueno, fui creciendo y yo supe desde muy chico que quería ser médico. ¿Por qué? Les voy a decir algo que a lo mejor se van a reír. Porque el único libro que teníamos, yo sabía, a los 5 años yo sabía escribir y leer perfectamente bien. Había un libro que se llamaba El médico en casa. Ajá. Y yo lo leía y yo digo, pero esto es lo que yo quiero hacer, quiero ser médico. Así que a los 5 años yo ya sabía que en algún momento iba a terminar siendo médico. Después tuve muchísimos inconvenientes para completar mi carrera, pero bueno, lo conseguí y acá Claro, porque estoy. también leí que terminaste la primaria a los 18, ¿no? Y después tuviste que hacer la secundaria, meterla Me rápido. tuve que ir de casa porque mis padres no querían, porque querían que siguiera trabajando con... Ah, te Ahora que limpiaron. estamos mejor... ¿Te rajaron de tu casa? No, porque yo vos me te- No, fui. él se fue. Me fui. no es lo mismo, no es lo mismo. Me fui. Los rabinos que vos mencionás, Cecilio, es porque creyeron que yo me había vuelto loco, porque una de las preguntas que me hizo el rabino fue, ¿y usted cree que, o vos creés, no importa, que vas a ganar más dinero siendo médico que trabajando con tu familia? O sea que no comprendió nada lo que yo quería. No era una ambición de ser médico. Claro. Nunca me preguntó por qué quería ser médico. Pensó que era una cuestión económica, que yo iba a ganar más plata siendo Eras la médico. primera Claro. persona que trabajaba en tu familia, que quería estudiar en tu familia. Nadie había estudiado. Ninguno estudió, no, Claro, no. era algo raro para éramos ellos. 4 hermanos vivos, porque 2 murieron en Cuba, Sí. siempre todos varones, y mis hermanos eran comerciantes. El menor de todo, a lo mejor lo conocieron, Víctor Chávez, un famoso pintor argentino. Ujú. Sí, es mi hermano menor. Sí, Ajá. sí. Él hizo carrera con la pintura. El arte, claro. Claro, el arte. Muy Por ese lado. conocido realmente, ¿no? Pero el único profesional universitario era yo. Fui yo. Yo estoy fascinado con su presencia. Yo tengo una debilidad por la gente mayor
y que nos visite hoy y que esté rompiendo una especie de paradigma. Bueno, Sí. yo justamente iba a eso, ¿no? Digamos, ¿cómo sostenés a lo largo del tiempo? Además, pues se te ve una vitalidad. Repetime la pregunta. ¿Cómo aprovechás el tiempo, digamos, mejor dicho, si podés aprovechar este tiempo que tenés para contarnos a todos a los que están mirando, a los que están escuchando? Preguntame lo que experiencia- vos quieras. Esto que te estoy diciendo es estas experiencias que viviste a lo largo de los 97, que, como contás, viniste con una familia que vino a buscar otra vida, tuviste tanto recorrido. Elegiste tu carrera a partir de un libro que dijiste, esto es lo que quiero ser. Sí. Hoy a los 97 años, o 99, o casi 99 como dijiste, estás convocando a través de un medio digital a tener una interrelación con esa generación. Claro. Esto que te encontrás, ¿cómo le dirías a los jóvenes que solamente la vida es digital? Te contesto. Ahí está. Mira, hay que ser perseverante, siempre hay que tener un proyecto y seguir ese proyecto, pero estar convencido de ese proyecto, porque si alguien te dice, vos tenés que ser ingeniero, tenés que ser albañil, pero no estás convencido, no va a funcionar. Yo estaba plenamente convencido de que en alguna vez iba a ser médico, más aún, yo no, en ese momento había sexto grado. Yo ni siquiera a los 18 años, como dijo Cecilia, yo había terminado sexto grado. Sí. Entonces hice sexto grado, hice los 5 años en 1 año y 9 meses. Los 5 años de la secundaria. De la Y secundaria. entré, porque yo estaba convencido que lo que quería era llegar a eso. Y realmente lo logré trabajando, lo cual en medicina es casi imposible hacer la carrera trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos trabajos prácticos en todos los hospitales. Hay que ir a un hospital, hay que ir a otro hospital, hay que hacer las clases. Y Tengo a demás. mi hija del medio, Y- estudia medicina y se le complica bastante. O sea, no podría, por suerte podemos acompañarla con el estudio, pero trabajar no podría. Siempre me las arreglé para tener algún trabajo que me permitiera hacer eso. Primeramente hice muchos trabajos, pero después hice varios años de visitador médico, sin decir que yo era estudiante de medicina, porque los laboratorios no te toman dejan, claro. estudiantes de medicina porque saben que se van a El ir. famoso valija. Sí, claro, de ir a los APM. hospitales y trataba de arreglar de ir a los hospitales donde yo tenía que entrevistar a médicos. Entonces de repente entrevistaba a médicos y iba a la clase, me las arreglaba de esa manera. Afinabas el Después, oído. Durante varios años fui lo que se llamaba médico de a bordo. Yo no era médico, pero era encargado de sanidad en los barcos cargueros. Entonces, como en el barco carguero no hay nada para hacer, el que menos trabajo tiene en el barco Claro, y es el estudiabas. encargado de Claro. sanidad, no tiene nada para hacer, salvo que unos accidentes y demás. Bueno, tuve algunas situaciones muy difíciles. Por ejemplo, en un momento determinado les cuento una anécdota. Tengo 20, pero como usted no tiene hasta las 12 de la noche, voy a contar una sola anécdota. Una vez uno de los marineros se enfermó seriamente. Lo toco y tenía vientre en tabla. Entonces, bueno, determiné que era una peritonitis ahí. Entonces se habló con tierra y el telegrafista dijo, bueno, que yo tenía que operarlo. Yo dije, no, ¿qué operarlo? Eso es un asesinato, ¿cómo una operación? No, nosotros te vamos a guiar, qué sé yo. ¿Qué era lo que pasaba? Que el barco estaba a 3 días del puerto más cercano. Claro. Entonces, No se que la quedaba, todo un barco enorme que vaya a puerto, que deje su itinerario y vaya a puerto para atender al marinero, para ellos eran, qué sé yo, millones de pesos. Sí, claro. Entonces querían obligarme, yo dije que no, que de ninguna manera. Bueno, esa es una de las anécdotas, ¿no? ¿Qué consejo le darías a los chicos que son influencers? Hay más influencers que cosas para influenciar a esta altura, podríamos decir. ¿Qué consejo le darías para que eso sea nutritivo, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de tu red social o de lo que has armado con 90 y contando, ahí tenemos el @, es algo tan noble como juntar gente? Porque a través de lo digital
Sí. Vos humanizás y lo que buscás es que la gente se encuentre, que haya contacto. ¿Qué consejo le darías a los pibes? Pero eso lo tengo que empalmar con lo que dije hace un rato, que cuando le dije a mi nieta, sí, yo quisiera reunirme con gente, yo no sabía ni lo que era TikTok. Yo creí que TikTok era golpear una puerta. Pero no te rías, es verdad, es una absoluta ignorancia. Entonces, cuando ella lo hizo y 10 minutos después de subir el video a TikTok, empezó a sonar mi teléfono y sonaba y sonaba y sonaba. Yo digo, pero esto no, yo soy de la época del teléfono negro que con el disco, después de 15, 20 minutos te comunicabas con una persona. Claro. Y ahí de repente aparecieron miles. Entonces, Alberto, ¿con qué te encontraste con esos miles de personas? ¿Con qué te encontraste? Mira, lo principal, te digo, fue el hecho de la soledad. Porque como yo pedía gente de más de 90 años, a nuestra edad la gente tiene la mala costumbre de morirse. Entonces, Bueno, son detalles. Es muy bueno. Estas cosas que hacen. nos vamos quedando Gente grande, ¿no? solos, nos vamos quedando solos. Entonces, es muy difícil. A los 90 años, ¿dónde vas a salir a buscar amigos? Y si no manejamos las redes. Entonces, ¿qué fue? Empalmó con lo que hizo mi nieta, las redes, que ella lo maneja de taquito, como seguramente todos ustedes. Y entonces, bueno, ahí empezaron a llamarme. Pero yo no puedo decirle a una persona joven, hace eso. Cada uno lo tiene que buscar a su manera. Claro. Pero porque muchísima gente, pero muchísima gente me está preguntando lo que vos me preguntaste, es decir, cómo armar el grupo. Pero no hay una metodología para armar un grupo. No va a ser lo mismo en el Chaco que en Colombia, que en Canadá, que también me escribieron, en España me escribió un montón de gente, en Chile, para que yo le digo, bueno, pero ustedes me tienen que decir cuál es el ambiente que tienen. Claro. Si pueden hablar con el vecino, si pueden hablar con amigos, se puede poner un cartel en la librería, busco amigos de tal o cual manera, o las redes sociales. Lo que sucede es que nosotros, aunque pongas algo en la red social, pero nosotros no miramos las redes sociales, pero justamente en mi grupo de nonagenarios trabajamos de que también nosotros, no solamente los demás tienen que tratar de comunicarse conmigo, sino nosotros también entender un poco qué son las redes sociales, la inteligencia artificial. ¿Por qué se llaman desinteligencia ustedes? Porque somos la cara... El lado B. Somos el lado B de la inteligencia artificial. Bueno, pero que nosotros también nos interesemos hasta donde se pueda con todo eso y también hagamos tengamos una cosa activa para comunicarnos con los demás. Mira, si querés, hace muy poco... en una reunión celebramos después un cumpleaños 15 minutos antes de terminar la reunión y vino gente de la familia de los integrantes y una de las personas me abrazó, me llevó a un costado, me abrazó casi llorando, me dice, Alberto, ¿cómo te agradezco? Dice, mi papá era una persona de ver 5, 6, 8, 10 horas de televisión, crímenes, secuestros, esto, lo otro, y ahora lee, se comunica con nosotros, empezó a escribir un cuento que siempre quiso escribir y nunca escribió. Es decir, sin quererlo el grupo se convirtió en terapéutico. Yo ni remotamente pensaba en eso, ¿no? Pero sí, te escucho. Siempre que se reúnen tienen una temática, por ejemplo, hoy vamos a hablar de esto, o simplemente se reúnen y lo que salga. No, yo doy premisas. ¿Y cuáles serían? Doy premisas, por ejemplo, hablamos de las cosas más importantes que los hizo cambiar el derrotero de su vida. Cada uno habla, y después los demás asocian con lo propio o hacen preguntas. Sí. Lo que no permito, absolutamente, repito, no permito que haya subgrupos. El grupo, así como ustedes. Eso es típico en todos los grupos. Claro. Empieza la rosca. Mira, te aplaudo. Eso prácticamente no existe un grupo de 5 o 6 personas, 7 personas que no se dividan 2 y a veces en 3. Pero entonces cuando alguien empieza a hablar al de al lado, no, momentito,
tenés que decir algo, esperar que la otra persona termine, asociar con lo tuyo, hablar. Esa es Educás además entonces. Educás además entonces. Y sí, mira, yo diría que educo y es terapéutico, porque la otra persona toma conciencia de que no puede ser grosero, interrumpir al otro o hablar algo que el otro no escuche. Entonces, eso realmente es muy importante. Entonces te contesto, yo doy premisa Sí. y no hablamos de la cosa cotidiana. Lo único que no hablamos es de religión y de política. Está muy bien. Así no se arma tanto debate. De eso, cada uno puede Cada tener uno su piensa lo que criterio. quiere, exacto. Pero, por ejemplo, yo hace poco la próxima vez vamos a hablar de la amistad. Ay, ¿Qué, sí. qué es la amistad para cada uno? Pero no es solamente si es bueno o es malo. La amistad es posible entre un hombre y una mujer o se contamina eróticamente, inevitablemente. La Es pregunta- posible Ahí abriste la amistad. un callejón enorme ahí Pero me con esa encanta pregunta. Pero porque los hace profundizamos, pensar. porque puede ser entre una persona muy mayor y un menor una amistad, o puede ser temporariamente, que dure un tiempo y después se termine, porque uno lo conoció en un viaje, se hizo muy amigo, pero esa amistad persiste para siempre, o tiene que ser constante, periódica, o es alguien al cual vos podés llamar un domingo a las 3 de la mañana porque tenés que viajar a Ezeiza y está lloviendo y no conseguís un Uber. Se dan cuenta Sí, que claro. tiene tantas facetas, solamente un producto, la amistad. Después hay muchas otras cosas, la justicia, cómo nos trata la sociedad. Evidentemente la sociedad no se excluye de una manera total y absoluta, ni hablar de la jubilación del que no llega a mediados de mes. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que decís de que la sociedad los excluye. Con esto le estás pegando una trompada a la a los que sociedad, excluyen. a los que excluyen. Con esto le estás diciendo, mira, Por eso estoy acá, para difundir esa agresión que tiene la sociedad. Porque cuando entras en un negocio y te dice, hola abuelo, ¿qué querés? No te está diciendo algo cariñoso, te está diciendo, bueno, te atiendo, te hago el favor, una cosa así. Yo no soy tu abuelo, tratame de señor, preguntame qué es lo que necesito, demás. Porque es así. Cuando, sin ir más lejos, cuando te regalan un aparatito cualquiera, un aparato de radio, y vas a ver el manual de instrucciones y está número 5, que no lo podés leer, también es una agresión. ¿Por qué no hay un manual para estarlo cuando ven? O la persona que llega al banco y está frente al cajero y no sabe qué botón tocar. ¿Y por qué no hay alguien del banco que diga, bueno, a ver, señora, señor, ¿en qué lo puedo ayudar? no, y te Hay mandan... montones de Y te agresiones. dicen, no, señor, tiene que hacerlo a través de la aplicación. Y por Sí, ahí, sí, complicado. una persona, bueno, vos porque estás muy ayornado, pero una persona de tu edad o menos, si querés, no tiene ni idea cómo utilizar la aplicación y se queda boyando. Y si tiene suerte de tener hijos o nietos que tienen cercanía, colaboran y lo ayudan. Y Sí. si no, queda tirado a mitad de camino. Sí, Pero si vos tiene que estás tener frente familia. a la pantalla en el banco y quiero saber si me acreditaron la jubilación o no, y te dice apriete Enter y hay 5 botones y no sabes cuál es el Enter, Claro. realmente es una agresión también. Los bancos igual- No tienen en cuenta todo eso. Hay bancos que están cambiando esa lógica de poner lo que se llama azafatas o azafatos que ayudan. Muy poco. Es poco. No, a ver, yo creo que es poco a la cantidad de personas adultas que hay. Sí. Sí. Los adultos mayores hoy son O alguien muchos. que se acerque espontáneamente a preguntarte. A lo mejor tenés que ir adentro, preguntar, ¿hay alguien que me pueda ayudar con esto? Pero la espontaneidad frente a eso, el cariño, la amabilidad frente a todo eso. Alberto, vos tocaste un tema que es el tema del banco. Y yo, hasta que tuve a mi papá vivo, digamos, era toda una temática que veía. Es durísimo hacer ir a los adultos mayores 3 horas antes a la puerta de un banco a hacer una cola. Eso es grave. Ya ahí empieza el sistema. Y de hecho intenté hablar con autoridades en su momento del Banco de la Provincia, que era al que iba, y al Banco Nación, para, digamos, ver cómo se podía salvaguardar eso, o que ya
el banco pusiera atención antes para esa preparatoria que va, porque las personas salen con tiempo, tienen miedo que les pase algo, de no llegar, bueno, todas esas cosas, miedos que hay. Porque Con la salud pasa lo mismo, ¿eh? Los adultos mayores Sí. tienen mucho miedo también. Entonces digo, ahí hay un tema que genera debate. El principal de todos, la jubilación de la persona que no llega a medio de mes, ya dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo o compro la medicación? Yo no viajo ahora en transporte público, pero muchas veces veo que los micros van a toda velocidad y frenan y los de adentro se caen prácticamente. Y si es una persona de edad, termina fracturado. Sí. Sí. Pero ¿por qué no les enseñan a ir gradualmente? Hay 20 ejemplos como eso, pero evidentemente la sociedad nosotros ya hemos cumplido. Bueno, ya está. Ya sos un marginal. Es Y somos durísimo. marginales. Y hay algo que es muy importante, que lo viví de cerca, bueno, en el verano con mi familia también. La institución que se ocupa de la salud, ¿no? De los jubilados, si vos no tenés la posibilidad de tener una prepaga, es súper engorroso ir a atenderse. no, es- Porque tenés que autorizar 25.000 Oh. cosas, los hacen ir con un calor tremendo Sí. para decirles, no tengo sistema, hoy no, mañana por WhatsApp. Y mi mamá le dice, pero no entiendo, o sea, Sí. porque son del llamado. Evidentemente no colaboran. tenés algún familiar que Sí, está en eso, yo lo porque vivo con mi es mamá. una comprensión No colaboran. total de lo Sí. que Para pasa. nada. Y fui yo y le hice el trámite en 5 minutos. Sí, claro. Porque me vieron a mí, era tiqui, 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 sí, listo. Ahora va mi mamá con el marido, que son 2 personas mayores, y es como, Sí. esa es la manera en que No, los y ¿sabés qué es lo atienden. peor? Y se dedican a Que eso. están Sí. evaluando cerrar esa institución. Bueno, Hoy se evalúa Espero que- cerrar esa institución. Digamos, eso es lo grave, digamos. No solo no hay mirada sobre eso, sino que además están pensando en ver cómo se cierra. Y no lo dije yo, lo dijo una ex ministra que ahora es senadora. Sí, Terrible. sí, lo que vos decís, se fastidian inclusive, si uno pregunta 2 o 3 veces, te miran como si fueras un idiota, por no decir una grosería. No como que no comprendiste o no oíste. Yo mismo, yo les pedí a ustedes que hablen despacio porque uso audífono. Y bueno, tengo casi 99 años, tengo derecho a usar audífono. Entonces, ustedes están Yo no te- respetando yo eso. después quiero ver tu documento. Yo no te creo que vos tengas. Viste que yo dije lo de la vitalidad, porque no parece. Te deben preguntar todos cuál es el secreto. No voy a hacer Es la menos. sangre cubana, Y la viste que no se pregunta notan los le sangres. claro. Claro. ¿Cuál es el secreto? Dale, dame un secreto. Bueno. Decime algo. No, algo. Bueno, lo que te digo por la negativa, no hay un algoritmo que sirva, haces esto y llegás. En nuestro grupo cada uno ha tenido una trayectoria distinta Sí. y sin embargo todos somos perfectamente lúcidos y comprendemos. Yo soy vegetariano, los demás no lo son vegetarianos, Claro. pero yo no les puedo imponer que sean vegetarianos, sino simplemente que coman despacio, que no estén mirando una televisión tóxica mientras comen, que he explicado el concepto de la alimentación, cómo es el sistema. Ustedes saben que el aparato digestivo se lo llama el segundo cerebro. cerebro. ¿eh? Sí, eso sí. Porque tiene una función que emocional también en ese sentido. Y si una persona se come estresada, y bueno, después va a sufrir el estrés de la determinada situación. Es decir, yo hago una gimnasia todos los días, camino y si llueve, truena. Contame un día tuyo. Porque seguís atendiendo además. Sí. Contanos cómo es Bueno. un día tuyo. Un día yo me levanto a la mañana, lo primero que hago sin levantarme, o si tengo que ir a hacer pis y vuelvo a la cama, una autoestimulación. Por todo el cuerpo yo me estimulo, la cara por todos lados y demás. Y eso, aunque a ustedes les parezca mentira, genera endorfinas. Las endorfinas hacen que uno 5 o 10 minutos después se levante bien, tiene ganas de levantarse a hacer. Cuando uno se levanta puede hacer determinadas... ¿Quieren que les muestre la gimnasia que yo hago? Sí, Sí. por favor. La tele. Sí. Nos da la Pará, cámara pará. A ver. Yo quiero ¿Cómo- ver. ¿Dónde? Para que se vea. Ahí está. Ahí se ve. Allá. acá adelante del punto. Acá. Ahí. Ahí está bien. bueno, Ahí está bien, ahí está bien. Me dicen que ahí está bien. No hay personas de mi edad que puedan llegar ¿Tenés el- al piso. Mira.
Llego al piso. Ahí está. No. A ver, vení, vamos ahí adelante. Vamos adelante, ahí va. A ver, pará, ahora sí. Después hay ejercicio. El hombro es la articulación que más trabaja en el organismo. Hay que mover el hombro, hay que hacer atrás, hay que ir para movimientos que uno normalmente no hace. Hay un test, el test del tríceps. A todo el mundo le cuelga el tríceps. El salero, dicen. Tremendo. Hay que hacer la gimnasia, hay que hacer esto, hay que levantarse. ¿Ve? Es decir, toda una cantidad de ejercicios que llevan poco tiempo, pero que hay que hacerlo. ¿Y eso lo haces todas las mañanas? Todas las mañanas o por la tarde o por la noche, pero todos los días hago algo Y en eso lo algún momento terminado. lo complementa con Agregado caminar. a la autoestimulación que dije antes. Ahora quiero ver otra vez la de llegar al piso, porque eso yo llego de casualidad. No, yo quiero ver tu, Llega y rebota yo quiero ver tu encima. documento. Yo quiero ver si acá mi compañero hace Yo quiero ver la cara que el estaba documento. poniendo. Bueno, pero háganlo o no lo hagan, pero hay que hacerlo. Hay algo muy importante. Esto yo no lo hago forzadamente. Qué macana tengo que hacer Claro. gimnasia. Me gusta hacerlo y me siento bien cuando lo hago. Entonces, si la persona muchas veces ves en la tele que dice, no haga esto, haga lo otro. Oh, bueno, mañana hago el doble. Mentira, que mañana hago mañana. No. Uno Sí, se sí. engaña a sí mismo. Sí, como Pero cuando en dice- cambio, si te gusta hacerlo, es como si te invitaran a un café o un pedazo de torta. Bueno, tengo ganas, me viene bien, una cosa así. ¿Qué pasa con el que tiene limitaciones físicas? Porque hay muchos mayores de edad y no tan mayores también, nos pasa a todos, que por ahí tenemos limitaciones físicas y nos frustramos un poco con eso. ¿Con qué lo podemos reemplazar? Lo físico, Sí, o sea, que no podés hacer ejercicio, que estás un no, poquito no hay limitada. reemplazo posible. No, la gimnasia hay que esto, mover digo. los músculos. Para algo inventaron la articulación, es para que la puedas usar. Y si no la usas como un aparato que, ¿viste las gomitas esas, las banditas elásticas? Sí, claro. Vos te la olvidaste en un cajón, venís a Se los 6 seca. meses y se rompió. Sí. Bueno, pero Se vos crees que atrofia. en el organismo no pasa lo mismo, los músculos. ¿Crees que si se ponen tensos, después cuando haces algún movimiento fuerte, no se rompe alguna fibra muscular? Peor fibra muscular en el brazo, porque también el corazón sufre, porque cuando uno hace gimnasia o corre un poco, se aceleran los latidos y hace una circulación mucho mayor. ¿Cómo sigue el día? ¿Haces esos ejercicios y más? Bueno, hablemos un poco del amor, ¿no? Porque estás en pareja. Sí. Sí, estás en pareja. Contanos la historia. Bueno. Si querés. No está obligada. Es una pibita de 92 años. La chiquilina. Eh, La chiquilina. ¿De dónde la sacaste? ¿Dónde la conociste? No. ¿De dónde ¿Dónde la conociste? conoció? No, nos conocíamos hace 50, 60 años Ajá. Sí. porque veraneábamos juntos y demás. Y hace 7 años ella enviudó y hace 5 años enviudé yo. Entonces, a instancias de nuestros propios hijos, Sí. la llamé. Le pareció bien salir a tomar un café, No fuimos puedo a varios creer. museos y demás, y ahora convivimos. Aprendan. ¿Las parejas eran amigas? Los- Tenemos parejas amigas. No, sí. no, digo, ustedes se conocían hace 50 años, eran Y después matrimonios. nos separamos por diversas razones, no por mal, sino que cada uno siguió su camino y bueno, y nos pareció bien unir nuestras soledades en ese momento. Aunque yo nunca estuve demasiado solo, pues siempre hice mucho hincapié en los vínculos. Con mi familia, con mis amigos, jugué mucho tiempo al golf, que también el golf permite, que no es como el tenis que uno está del otro lado, el golf permite que uno camine, charle con Sí, los sí, demás, sí, sí. después se invitan a la casa. o Los cardiólogos cumpleaños. recomiendan mucho el golf. Sí, es muy sociable el golf. ¿Seguís jugando ahora o Muy poco? poco. Alberto, Sí. ¿lo charlaste con tus hijos antes de llamarla para invitarla a salir? ¿Dijiste eso?
Repetime. ¿Charlaste con tus hijos antes de invitarla a salir? No, a tu no mujer? hablé con ellos, me Ellos le hablaron a mí. Ellos le entendí. Al hablaron. revés, Al revés. no, Qué no, formalidad. no. Ellos ¿por qué no la llamás a Mari que está sola también? Bueno, te digo algo risible. La llamé 4 o 5 veces, no me contestó. Entonces, cuando mi hija mayor me preguntó, ¿la llamaste a Mari? Sí, pero no debes tener interés porque la llamé varias veces y no me contestó. ¿A qué número la llamaste? Ahí A está. este. Mira. No, Era número equivocado. ahí me dio el número, la llamé y agarró viaje enseguida. Y así se, que- y se ven cada cuánto se ven. Viven. Conviven. Conviven. ¿Qué me preguntaste? ¿Qué? Que cada cuánto se ven, pero no sabía que convivían. No, viven juntos. Viven juntos. Sí, vivimos, Mari, sí, ¿no? sí, sí, sí. Guau, Sí, sí, lindo. Alberto, estamos conviviendo, me sí, encanta, sí, me sí, encanta. Y sí. Mari ¿qué dice ahora que tiene una pareja tiktokera, un youtuber? Que tiene una celebridad. Ella, te digo, me ayudó muchísimo, pero muchísimo, repito, muchísimo, cuando yo recibí esos 2.000 correos Ajá. a clasificarlos. Porque veíamos, este pide tal cosa, este pide tal otra. Lo que quería era gente que estuviera, o sea, pues el grupo es presencial. Así que primero descartamos los que estaban lejos, después descartamos los que hablaban por otros y no por sí mismos, pero aún así, ya cuando llegamos a 50, 60 personas, que Sí. yo quería 4 o 5, después finalmente, bueno, ¿qué hacemos Un con todo millón de esto? amigos. Te digo que tuve mucho temor, digo, pero ¿qué hago con todo esto? Tampoco quiero perjudicar a los La demás. expectativa. Y también me sentí muy mal de tener, en esos 60, de tener que seleccionar 10, 5 hombres y 5 mujeres. Pero, ¿por qué? ¿Con qué derecho? Yo soy un fusilero, que este digo que no y este digo que sí, o lo mando a marzo, o lo que fuera. Bueno, pero bueno, había que elegir. Yo no podía hacer un grupo de 50, 60 personas. Pero- Así que ella me ayudó muchísimo. Ah, a esa- ahora, si hay alguien que está escuchando que tiene más de 90 años y quiere ingresar, ¿puede? ¿O el grupo ya está cerrado? No, el grupo está cerrado. Recibo todavía muchísima gente que me pide. Y justamente dice, esto en Palma, con que yo no tengo ningún inconveniente, al contrario, vamos a hacer un Zoom para asesorar a la gente que lo arme en otros lugares. claro. no, estos Puede ser. internacionales son- Hay Me una encanta. cosa muy importante. Eso está bueno para Me que encanta, la gente me no encanta. quede afuera. Sí, Sí, me parece lo genial. estamos haciendo. Hicimos 2 o 3 Zoom, en uno había como 100 personas y demás, preguntaron y demás, pero no hay que dejar de lado de que esto lo estamos haciendo ad honorem. Yo nunca cobré un solo centavo por todo esto, tengo que dejar mi profesión para hacer este tipo de cosas. Bueno, y también vivimos en la Argentina, es un inconveniente Sí, sí, sí. no tener un ingreso por el tiempo que uno dedica a esto. Pero bueno, vamos a hacer eso, Zoom, pero con las características que cada uno pregunte. Pues yo vivo a lo mejor en un pueblo de 3.000 habitantes, ¿cómo hago con todo esto? Bueno, mira, probá de una manera, probá de otra. Lo que sí para mí hay que respetar siempre es la edad. Yo creo que podemos compartir cuando tenemos las mismas edades, pues nos repercuten las mismas cosas. Claro. No es lo mismo mi recuerdo de cuando estábamos jugando a la pelota en la calle o a la bolita, que ustedes, que si yo les hablo del calentador Primus o del colchonero, ni saben de qué les estoy hablando. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que venía el Con la colchonero, aguja. desarmaba los colchones, cardaba la lana y ahora eso no existe está, más. no. Pero bueno, los jóvenes seguramente tienen un lenguaje técnico que nosotros no manejamos. Pero es muy difícil que haya una persona que maneje lo técnico y otra persona que maneje la historia y que se puedan entender, porque no les va a repercutir afectivamente, emocionalmente. Eso me parece importante. ¿De qué te arrepentís a lo largo de tus 98 años? Digo, y tu palabra Sí. vale porque llegaste hasta acá y ojalá que superes Hay una, largamente. hay una cosa de la cual me ¿De qué? arrepiento mucho. ¿De qué? Y si volviera a vivir, lo haría completamente distinto. ¿Quieren saber qué Por es? supuesto. Sí, claro. Trabajé demasiado. Entonces llegaba a mi casa cuando mis hijos prácticamente dormían
y hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Bueno, chau, hasta mañana, y al otro día yo me iba temprano. Es decir, no disfruté tanto de mis hijos como podía haber disfrutado, y ellos nunca me lo reprocharon. Pero me arrepiento hoy, no hubiera trabajado 10 horas por día. No, de Ese ninguna consejo manera. lo tomo y me parece que lo Sí, tomamos, a todos. ¿no? Porque la vida va y uno va resignando cosas. De hecho, después justo en el programa de hoy vamos a hablar de eso, después del el famoso burnout, como lo llaman. Vos la tenés clara también porque es cabeza quemada y tiene que ver Claro. con... Pero con yo el lo psiquiatra. digo porque lo sufrí. Claro. No vayan a trabajar más porque esto no les conviene. Yo ya lo hice. Claro. Ya, El ejemplo vivo. Ya no hay, Ya- claro, ya no hay vuelta atrás. ¿Vos le aconsejarías a la gente que viva más, que disfrute más? Como vos decías, estamos en Argentina, es Claro. complicado. Eso, yo me quedé pensando justamente en eso, ¿no? Que cómo haces, porque hoy tienen que salir papá y mamá a laburar para que los pibes, digamos, si están en edad escolar, puedan tener todo o casi todo y no les falte de comer, y ya Sí. de hecho no se puede tener las uno cuatro comidas. Claro. privilegia que tengan una buena educación en Exactamente. colegios privados, que se pueda viajar, que tengan buenas vacaciones, que tengan buena ropa. Pero a lo mejor los intermedios que tengan menos, no viajar tanto a Europa, fuimos montones de veces a Europa, y sería bueno que por ahí tuviéramos menos viajes o menos cosas, o que sea menos personal doméstico. Y bueno, yo fui, disculpen la inmodestia, muy exitoso en la profesión y siempre tuve colas de pacientes, Ajá. pero y bueno, me engolosiné con eso, o no lo pensé en ese momento y lo pienso ahora. Y bueno, pero ¿Seguís atendiendo? sí. 10 horas semanales. Antes trabajaba 10 horas por día, ahora trabajo 10 horas semanales, y me llama mucha gente para tratarse conmigo. No tomo pacientes A mí me nuevos. tomarías. Dale. Son pacientes Está el grupo cerrado. Ya no se puede. son pacientes que hace mucho tiempo están con vos. Algunos de hace mucho u otros no. Y tengo varias, lo que se llaman las supervisiones, de gente más joven que superviso con el trabajo que hacen, ¿no? Sí. Sí, así que sí, me piden, dada mi experiencia, me piden muchas supervisiones, sí. Bueno, muy bien. Estás atravesando uno de los momentos, es lo que te voy a preguntar. 98 años, para aquellos que se suman ahora. Digo, ¿estás atravesando uno de los momentos más felices de tu vida en esta última etapa, con esto que descubriste, Sí. con una compañera, con Mari, con tu nieto? Sí. ¿Sí? Estoy muy contento con mi vida en este momento, y muchos me preguntan, ¿y me pensás en la muerte? Sí, pienso, y bueno, sé que tengo menos hilo en el carretel, pero la biología manda, no hay ninguna persona de 110 o 120 años que viva en el mundo, así que sé que a esta edad tengo un límite biológico, pero bueno, lo acepto normalmente. Y también, ustedes no me preguntan, pero en el grupo hablamos de la sexualidad de los gerontes también. Y Hablemos de ese tema. Hablemos. Metele nomás. mira, la sexualidad no es solamente un coito, ni es un orgasmo como a los 40 o 50 años o antes. Es otra, cada uno tiene que descubrir su propia sexualidad. Cuando yo dije la autoestimulación, por supuesto, yo puedo hacer una autoestimulación, pero si te lo hace la pareja, mucho mejor. Y realmente crea un clima llamémosle de sexualidad, no de orgasmo, sino de sexualidad. Y yo creo que eso es muy importante, porque la gente cree que no y nosotros mismos creemos que no, pero no es así. Nosotros tenemos en la medida que se estimule, se crea también ese tipo de vínculo. Claro, el roce, el contacto. Claro, sí.